Buenas noches. Hoy día nos toca llevar a cabo la tercera sesión de este curso diplomado de protección al consumidor. En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido a los mecanismos que existen en nuestro país para la solución de conflictos de naturaleza de consumo, ¿no? Como decíamos en la primera clase, inicialmente pues nuestro sistema jurídico no estaba preparado para afrontar este tipo de procedimientos, este tipo de reclamos. Inicialmente, pese a que el tema no es tan nuevo, en Estados Unidos ya los derechos del consumidor y la defensa de los derechos del consumidor tiene bastante tiempo, pero en nuestro país básicamente es a partir de la década de los 90, ¿no? Entonces es allí que ya existe un reconocimiento a nivel legal de lo que es los derechos del consumidor, y pues necesariamente también se hace imprescindible tener un aparato o mecanismo a través del cual se hagan viables las garantías o derechos del consumidor. Entonces era necesario que se creara todo un marco o un sistema jurídico que permita a los consumidores tener la manera como defender sus derechos, ¿no? Porque de alguna manera si nos damos cuenta, en la década de los 80 quizá hubiera sido, de hecho que era muy complicado demandar por un asunto que es de consumo, demandar ante el Poder Judicial, ¿no? Por un tema que todos sabemos, ¿no? Aparte de la coyuntura, el proceso judicial siempre es más complejo, amerita la contratación de un abogado, ¿no? Entonces, situaciones que quizá hacían que mucha gente no pueda denunciar el hecho o no pueda reclamar, ¿no? No pueda reclamar o no pueda hacer valer sus derechos correctamente. Más aún, como decía, no había un marco normativo tan, en todo caso, avanzado, ¿no? Y el que hubo en 1991, la Ley de Protección al Consumidor, pues es una norma interesante que ya reconoce los derechos del consumidor y que establece ciertas garantías, ¿no? Además que por aquella época también se crean instituciones para defender los derechos del consumidor. Acuérdense que se crean no solamente el INDECOPI, sino también los organismos reguladores, ¿no? Está el OCITEL, OCINERMIN, OCITRAN, ¿no? Entonces, a la par del avance, o en todo caso de la liberalización de la economía, que da más apertura a la inversión privada, es que el Estado ya se preocupa por este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se preocupa por esta institucionalidad, ¿no? Como les decía, ya a partir de eso hay instituciones que ya se dedican a la tutela de los derechos del consumidor, y ya nacen procedimientos destinados a cautelar estos derechos. Entonces, es básicamente la forma como en nuestro país se ha venido implementando todos estos mecanismos para solucionar todas las controversias de consumo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer un resumen ahí, ¿no? Esto es básicamente lo opuesto a lo que es el Poder Judicial, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismos de solución de conflictos por lo general se tienen al margen de la acción judicial, ¿no? Entonces, esto creo que es muy conocido ya, ¿no? La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Y bueno, esto es una nueva forma de defensa de los derechos de los consumidores que es a través de asociaciones de consumidores, ¿no? La defensa de los intereses colectivos. ¿Ese tipo de control difuso, así es. Las asociaciones de consumidores se dedican a la defensa de los intereses de los consumidores, ya sea agrupados, sí, o
a través de denuncias que hagan en representación de intereses difusos, o sea, no necesariamente de alguien en particular o de algunos en particular, sino no se sabe, pues, son muchos, es la sociedad, ¿no? O sea, siempre va a haber asuntos que sean, en derechos del consumidor hay bastante el tema de derechos difusos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que quizá tiene un alcance masivo de venta de productos, alguna infracción que pudiera cometer va a ser una afectación a los intereses difusos, porque no sabemos cuántos consumidores podrían estar afectados. Eso sería más o menos como lo que pasa en Estados Unidos. Exacto. Acercándonos más a ese tipo Así es. Intereses difusos que también sucede en el tema ecológico. Claro, el tema ambiental también hay este tema, porque no se sabe exactamente quién, pero es la sociedad en particular. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo es que, o sea, se crea una asociación que comprende, digamos, a todas estas personas? ¿O simplemente yo digo, oye, yo puedo representar un grupo indeterminado? No. ¿O eso también, una formalidad? claro, eso también ha tenido un avance, ¿ya? Todos estos aspectos han tenido un avance. Aquí no estoy poniendo los procedimientos administrativos necesariamente, me estoy apartando de ellos, porque lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto ha tenido avances, ¿ya? Actualmente hay mucho avance en esto, por ejemplo, en el tema de negociación, para ir por partes, ¿no? En el tema de negociación, no he traído más, ya. En el tema de negociación, ¿cómo ha sido? Anteriormente, y esa era de alguna forma la filosofía que existía en el derecho del consumidor, que es que el consumidor pueda empoderarse y poder negociar frente al proveedor ante cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, me compro un café de Starbucks, ¿no? Por decir cualquier ejemplo, y de repente encuentro que hay un problema en el café. Entonces, señor, por favor, cámbiame el café, mire, no lo deseo, ¿no? Entonces, ese es un tema de negociación ante un conflicto. Ya surgió el problema. Entonces, lo que busca la tutela del consumidor, los derechos del consumidor es que no necesariamente debe haber una intervención estatal. En Estados Unidos, cuando ustedes van a hacer un consumo en algún establecimiento y de repente hay un problema, ya sea la forma que se haya hecho el consumo directo por internet, y si hay algún problema, ellos te cambian el producto, sin que tú les digas el por qué. O sea, muchas veces ni siquiera hay que generar un conflicto. Entonces, ¿es por qué? Porque ellos ya tienen una cultura de consumo muy alta. O sea, ahí el proveedor ya está concientizado y sabe que es mejor negociar que llegar a un conflicto, por ejemplo. Les resulta más económico. En principio, eso es mucho más económico. O sea, cambiarte un café por otro me va a resultar mucho más barato que quizá la multa que mañana puede caer. O contratar abogados. Lo que implica entrar en un procedimiento administrativo, judicial, qué sé yo, y gastar en un abogado, ¿no? La multa va a ser fuerte quizá. Y lo más importante, y esto es lo que justamente ahora el Indecopi está entrando está yendo a este camino. Lo más importante, que el proveedor pierde clientes. O sea, no tanto es la multa, no tanto es el abogado que vas a pagar. De hecho, que eso implica costos. Pero lo peor y lo más grave es que cuando un proveedor se porta mal, eso se expande. Entonces, dejas de tener clientes. Y dejar de tener clientes es lo peor para una empresa. O sea, ya. ¿Hay un registro de proveedores sancionados? Sí. Hay un registro en la página web del Indecopi, que se llama Mira quién le compras. Y ahí ustedes pueden ver quiénes son los proveedores sancionados, ¿no? Entonces, lo que busca el sistema es que la negociación sea, por excelencia, el modo a través del cual los consumidores solucionen sus diferencias con los proveedores. Lamentablemente, nuestro país está muy lejos todavía de eso, ¿no? ¿Qué situaciones o qué avances ha habido? Con la dación de la Ley de Protección al Consumidor, de alguna manera se buscaba eso, ¿no? Y en algún momento los procedimientos ante el Indecopi propugnaban que si un proveedor ya te había solucionado el problema antes de presentar la denuncia, entonces ya la denuncia carecía de objeto y había una falta de interés para obrar, por lo tanto no era necesario proseguir un procedimiento, porque ya había una solución. Era como decirle al proveedor, te premio por haber solucionado antes el problema. Pero siempre pues hay consumidores que dicen, no, aún cuando me solucione, acá has cometido una infracción y eso debe ser sancionado, ¿no?
lo vamos a ver más adelante cuando vemos el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, los avances, en todo caso, lo que había es eso, ¿no? De alguna forma, lo que quería la administración es premiar al proveedor cuando había una solución previa a la presentación de la denuncia, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Negociación siempre. Ahora, ¿qué mecanismos podemos añadir a la negociación? O sea, ¿cómo hacer viable la negociación? De alguna manera, lo que sea, como decía, se han dado algunas normas para cautelar, garantizar los derechos del consumidor y sin que necesariamente tenga que acudir a la vía administrativa o a la vía judicial. O es decir, en otras palabras, sin que la sangre llegue al río. Por ejemplo, en el tema de negociación es muy importante hablar del libro de reclamaciones. No sé si han escuchado del libro de reclamaciones, ¿no? Ha hecho el Estado bastante publicidad de esto. ¿Por qué? Porque es una manera de empoderar muy bien al consumidor. De manera que, en principio, a través de esta herramienta, lo que se busca es que el proveedor tenga un libro de reclamaciones, ¿no?, accesible al consumidor, ¿no?, que no necesariamente tenga que ir a pedírselo al contador o al gerente, y un libro en el que pueda anotar su reclamación y pueda llevarse una copia de la reclamación. Eso ya de por sí es un gran avance. ¿Por qué? Porque antes, claro, ese es el defecto, ¿no? Esa es la falla del asunto, ¿no? Entonces, porque antes uno iba a una tienda o un establecimiento comercial, oye, ¿ha pasado esto? No tenías, o sea, si es que al proveedor no le daba la gana de solucionarte el asunto, chao, ahí quedaba todo, ¿no? Pero ahora, por lo menos, tienes cómo dejar constancia de ciertas circunstancias, ¿no? Hay establecimientos que son grandes y tienen que tener su libro de reclamación, entonces ya de alguna forma tú dejas constancia de algo que antes no podías, ¿no? ¿Cómo dejar constancia? Por ejemplo, ¿cómo dejar constancia que cuando voy al banco y quiero hacer un pago anticipado no me reciben? ¿Cómo dejas constancia? Un video. Una consulta. Para comenzar, el libro de reclamaciones no es coercitivo. O sea, no, ni hablar. Proveedor, tú me puedes anotar una queja, una reclamación, y yo como proveedor, si quiero la atiendo, si no quiero no la atiendo. Así es. El problema también es que Indecopi de manera aleatoria, entiendo que pide los libros de reclamaciones o las hojas de reclamación. Así es. Para poder hacer una revisión, para ver cuál es el cierre. Cuidado, perdón. Sí, pues tiene la obligación de responder. O sea, todas las quejas y todos los reclamos que te presenten en el libro de reclamaciones deben ser respondidos. Hay un plazo de 30 días hábiles. Ya, y si no cuidado. Respondo, eso amerita un procedimiento. Claro, por eso es que decía, esto combina muy bien con el libro de reclamaciones y con el artículo 24.1 del Código de Consumo, de Protección y Defensa del Consumidor, que establecen el libro de reclamaciones, todo un sistema, hay toda una normatividad del libro de reclamaciones destinada, uno, a obligar al proveedor a que lo tenga a la vista y se lo entregue al consumidor cuando lo necesite. Todo un sistema. Dos, hay toda una obligación de que el libro de reclamaciones tiene que tener ciertas especificaciones y no puede ser cualquier libro, ¿no? Porque en algunas veces hemos visto que en una empresa tenían un libro de sugerencias, hay también libro de reclamaciones. No, tiene que tener todos los datos que la norma exige, ¿ya? Entonces, y conservar las hojas cuando el Indecopi lo pida, ¿no? Entonces, hay todo un sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía el artículo 24.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor o el 88.1 de la misma norma, que establecen que el proveedor tiene la obligación de dar respuesta a los reclamos que los consumidores le presenten, en el caso del artículo 24.1, dentro del plazo de 30 días hábiles. Entonces, no importa la forma como han interpuesto el reclamo. Una forma podría ser con el libro de reclamaciones, pero yo también puedo hacer, no quiero utilizar el libro de reclamaciones y le mando una carta notarial, por conducto notarial. Entonces, eso también es válido. Pero no todos sabemos de eso, no todos van a ir a un notario a pagar una carta para que se le envíe. No todos van a hacer eso. Entonces, por eso es que el libro de reclamaciones es masivo. Entonces, y todos los establecimientos deberían tenerlo. Claro, si no lo tienen, incurren en infracción. Entonces, eso propicia esto. Eso, negociación. Si no hay esa forma de alguna manera de presionar al proveedor, entonces no va a haber o no va a ser posible la negociación. Porque en términos normales, y decía el caso de Estados Unidos, por decir un ejemplo, no necesitas negociar tanto. Tú vas y le dices, bueno, he comprado esto, pero tiene un defecto.
no se preocupe, se lo cambiamos. Sin decir nada. Es una negociación por la alta cultura de respeto al derecho del consumidor. Porque ellos saben que de eso viven. Y perder uno es como perder 20, ¿no? Entonces, en principio, eso es lo importante de la negociación. Ahí está el tema ahí está la importancia del libro de reclamación. Porque uno cuando deja una reclamación ya le generó una carga al proveedor. Y de repente el proveedor no sabe, muchos no saben de esto. Porque yo tengo amigos que tienen empresas y alguna vez me han preguntado, ¿no? Oye, tengo 10 quejas en el libro de reclamaciones, 10 reclamos en el libro de reclamaciones, pero me ha pedido el Indecopi los sustentos de las respuestas y yo nunca les di respuesta. Entonces digo, pues no lo sabías, tú tienes que dar respuesta, tienes 30 días para responder, ¿no? Entonces, si no has respondido ya estás en una infracción, porque el solo hecho de no responder una reclamación, un reclamo que haga un usuario, ya es una infracción, ¿no? Decía el artículo 88.1 que no tiene necesariamente un plazo, pero que este artículo está pensado para lo que son servicios supervisados, regulados por la SBS, ¿no? Bancos, seguros, ¿no? En los demás casos se aplica el 24.1. Ahora, el 88.1 no te da plazo, pero te remite a las normas de la SBS. La SBS tiene una normatividad sobre todo lo que es atención de reclamos respecto a las entidades supervisadas, en este caso bancos, seguros, ¿no? Sofocas, ¿no? SOATs, ¿no? Entonces, las clínicas, disculpe, las clínicas también, esos están en el artículo 24.1. Esos no necesariamente están supervisados por la SBS. No hay. Es más, tan es así que ni siquiera el Estado está exento de eso. El Estado tiene su libro de reclamaciones, o sea, todas las entidades del Estado están obligadas a tener un libro de reclamaciones también, ¿no? O sea, supongo que sí. Pues. Entonces, todo. ¿Se que lo baje? Para usted que se quiere buscar de. Hasta que esté más mal. Ya, entonces todas las entidades del Estado también tienen que tener un libro de reclamaciones, pero ahí en este caso el Indecopi no lo supervisa, pues, porque el Indecopi no supervisa entidades del Estado necesariamente desde el punto de vista del consumidor. Ahí es el órgano de control institucional de cada institución. El OSI. Pero simplemente juez y parte. No, porque se supone que los OSIs dependen de la Contraloría. Se supone, ¿no? En teoría, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues podría ser también la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero necesariamente esta función la tiene el OSI. Pero eso me quita de que yo como consumidor que he presentado, digamos, un reclamo, lo he asentado en el libro de reclamación de una entidad, por ejemplo, de salud, ya. No tengo una atención adecuada, entonces veo que a los 30 días no tengo ninguna respuesta. Yo podría llevar eso al Indecopi y decir, oye, tengo esta hoja de glosario. No, porque el Indecopi no sanciona a entidades públicas por la prestación defectuosa de sus servicios públicos. No, eso ya es parte del, como digo, el OSI de cada entidad, Defensoría del Pueblo que está revisando, viendo, recomendando que se atiendan los derechos del ciudadano, ¿no? Pero existe esa obligación también de las entidades públicas. Pero más que todo acá hablamos de proveedores privados, ¿no? Clínicas están supervisadas por su salud ahora, ¿no? Pero eso no obsta para que también puedan tener sus libros de reclamaciones y puedan. El próximo año, ¿no? O de su salud. Ya están entrando en competencia ya tienen. Pero yo tengo un caso de una clínica en Indecopi, claro. Que está atendiendo Indecopi, no su salud. ¿De cuándo es el caso? ¿Cuándo empezó? Empezó en el 2014. Esto es recién este año. A fines del 2015 ya su salud ha asumido la competencia del tema de clínicas. Bueno, la mediación básicamente es también, quiero decir que en el tema de negociación no necesariamente participa el Estado, ¿no? No hay una intervención, ni siquiera cerca del Estado. Es justamente lo que se busca, ¿no? Eso es lo que quiere el Estado. Porque el Estado no quiere cargarse de procedimientos, tanto que es un poco engorroso para el proveedor y mucho peor para el consumidor, porque ningún consumidor quiere estar en trámites, ¿no? Entonces, necesariamente lo que se busca es empoderar a los consumidores para que puedan negociar y solucionar sus diferendos sin tener que llegar a la autoridad de consumo, ¿no? La mediación.
La mediación no es más que la participación de un tercero para buscar una solución a un problema, ¿no? Muchas veces el Indecopi también actúa como mediador, ¿no? Pero es una mediación muy... es una mediación, bueno, en este caso mediación más que todo es un tercero, pero no necesariamente el Indecopi actúa como mediador, pero hay casos en los que, por ejemplo, van a la oficina y hay un consumidor que dice, bueno, tengo este problema. Pues por tratarse de un problema que es mínimo, muchas veces el personal de atención al público llaman al proveedor y le dicen, bueno, acá hay un problema con el consumidor tal, no sé si usted quiere darle una solución. Sí, que venga, le doy una solución, ya está. Eso es una suerte de mediación que a veces se da, pero para problemas muy puntuales, mínimos, muy rara vez, no siempre se da, pero ahí está, como un mecanismo para solucionar los problemas entre consumidores y proveedores. Que a veces se ponen tercos. Así es, ¿no? Pero ya la función que sí desarrolla Indecopi y que sí le permite entrar ya a dar más solución y a participar en los conflictos es justamente la conciliación, ¿no? La conciliación es un mecanismo que el Indecopi tiene, si no me equivoco, desde los 1997, 98 se crea el Servicio de Atención al Ciudadano, ¿no? ¿Para qué? No solamente para dar información a los usuarios de todo lo que hace el Indecopi, sino también para llamar a los proveedores, o sea, tomar reclamaciones gratuitamente y tramitarlas basado en el tema de la conciliación. Entonces, este sistema, este servicio de atención al ciudadano que tiene el Indecopi es justamente basado solo en la conciliación. De manera tal que cada vez que exista un reclamo de esta naturaleza, lo que hará el Indecopi es propiciar la conciliación, llamar a las partes a un acuerdo, a una conciliación y buscar que exista un acuerdo entre ambas partes. Es importante decir que, como decía, que no siempre existió este servicio de atención al ciudadano. Inicialmente el tema de la tutela del consumidor en el Perú nació como una suerte de sanción. O sea, inicialmente la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi sancionaba los casos y no había opción para llegar a un acuerdo conciliatorio. No había una opción para que las partes se sienten a conciliar necesariamente, ¿no? Pero ya con la creación de este servicio de atención al ciudadano, que promueve la conciliación gratuitamente, entonces ya ha habido más, de alguna manera, más entrada del Estado a resolver los conflictos. Y la conciliación no es más que la presencia de un tercero en un conflicto y buscar acercar a las partes al diálogo. Entonces lo que busca el Indecopi en ese caso es solamente acercar. No va a obligar a nadie a conciliar. Por lo general, pese a que la norma lo faculta, no hace o no formula propuestas conciliatorias, pero los acuerdos son vinculantes, ¿no? Los acuerdos que se llevan a cabo en Indecopi son vinculantes, ya sea que se lleven a cabo dentro del servicio de atención al ciudadano, que por excelencia tramita esos reclamos en base a la conciliación, también podría ser, y se permite, es importante, que el Indecopi promueve la conciliación no solamente en esa área, sino en los demás procedimientos administrativos. O sea, puede usted tener un procedimiento administrativo, le pueden estar iniciando un procedimiento administrativo sancionador, pero no va a haber posibilidad, o en todo caso, no se va a negar la posibilidad que las partes puedan arribar a un acuerdo conciliatorio. No. Ya voy a explicar qué implicancias tiene eso, ¿no? Entonces, la conciliación es muy importante y actualmente el Estado, a través del Indecopi, ha potenciado mucho este tema, ¿no? Sí. ¿Esa conciliación es igual o parecida a las conciliaciones que existen en los centros de conciliación? Sí, es parecida. No necesariamente tiene todas las formalidades de un centro de conciliación. No necesariamente esto se condice con la ley de conciliación, esto es aparte. Pero las actas son de obligatorio cumplimiento. Un acta de conciliación se debe cumplir, porque si no se cumple, el Indecopi va a sancionar, ¿no? ¿Me decías? Sí, te quería preguntar, si yo voy a un centro de conciliación con el proveedor o el consumidor, van ambos y concilian, ¿podrían homologar qué acta de conciliación bajo los términos de la conciliación del SAT? Ya. Interesante tu pregunta. Antes de la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor,
había cierto vacío al respecto, porque había consumidores que llegaban al servicio de atención al ciudadano del Indecopi, llegaban a un acuerdo y esto, si no se cumplía, ameritaba una sanción, ¿no? Una sanción previo procedimiento administrativo, sancionador. Pero hay proveedores y consumidores que solucionan sus diferencias a través de un centro de conciliación, ¿no? Que no está prohibido, ¿no? Centro de conciliación. Muchas veces se tenía la duda de si las denuncias por incumplimientos de acuerdos conciliatorios solamente las ve Indecopi, ¿no? Para los casos que vienen de su servicio de atención al ciudadano o también para estos casos. Sí, tenía esa duda, existía esa duda. Pero fue aclarado posteriormente por el tribunal y el Código de Consumo también aclara y zanja el tema. Y dice, en adelante, todos los acuerdos conciliatorios entre consumidores y proveedores, ojo con lo que estoy diciendo, consumidores y proveedores, son todos aquellos incumplimientos de acuerdos conciliatorios entre consumidores y proveedores, aun cuando se lleven fuera de las instalaciones del Indecopi, son sancionables por el Indecopi a través de la denuncia por incumplimiento de medida correctiva. Claro. Es decir, sí, pero para que sea homologado, es decir, para que... Primero, hay que tener en cuenta que el servicio de atención al ciudadano no recibe a cualquier ciudadano, sino necesariamente recibe, o sea, bueno, los ciudadanos para que consulten, pero en el tema de reclamos, el servicio de atención al ciudadano recibe a los consumidores. Para que tengan esa condición. La condición de consumidor final. Recuerden la primera clase, condición de consumidor final, ¿no? Los que son personas que no adquieren un bien para venta, ¿no? Para incorporar a su actividad empresarial, qué sé yo. Y el tema de las microempresas con sus filtros que comenté. Entonces, el SAC ya hace toda esa tarea. De manera que todos los acuerdos que se levanten aquí ya están, como que dice, ya fueron filtrados, ya están tasados. Entonces, lo que le queda al Indecopi en vía de ejecución nada más es ejecutarlo. Pero no sucede lo mismo con aquellos acuerdos que se han celebrado fuera del Indecopi, como por ejemplo en un centro de conciliación. Y ahí es el dilema. Porque en este caso, pues, ¿cómo saber si Juan y Pedro se fueron a un centro de conciliación y todo venía de una relación de consumo normal? ¿Cómo determinar que esto venía de una relación de consumo normal? ¿O cómo determinar que que no estamos ante una relación entre proveedor y consumidor, perdón, proveedor y proveedor? ¿Cómo determinar si el que está denunciando no es un proveedor también, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un análisis previo. Como dice, para homologar, lo que primero hay que hacer es determinar si quienes celebraron un acuerdo conciliatorio aquí y lo están llevando al Indecopi para que sancione el incumplimiento, primero el Indecopi tendrá que hacer los filtros y determinar primero si es consumidor final. O si este acuerdo deriva de una relación de consumo como las que les mencioné la vez pasada, ¿no? Una venta, ¿no? Porque puede ser que yo mañana, no sé, me peleo con no sé, en un problema de empresarial, me peleo con un socio y llevamos la diferencia a un centro de conciliación. Ojo, si no se cumple, yo también antojadizamente puedo decir, bueno, como un tema de consumidor, lo voy a llevar al Indecopi para que se ejecute. No, pues no tiene nada que ver. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? La conciliación sí se puede hacer afuera del Indecopi y tiene el mismo valor que el acta de acá, pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos de consumidor final. Después es igual que acá. El tema del arbitraje, como les decía, también es algo nuevo. Realmente en este año ya está entrando con más fuerza el asunto. Ya ha habido normatividad sobre el particular. Se está implementando un centro de conciliación en Indecopi, ¿no? Que Indecopi va a ser el que administre esto por ahora, porque la idea es que el arbitraje se expanda a nivel nacional. El Indecopi tiene oficinas en todo el país, pero, claro, las SORIs, pero no, ni las propias SORIs tienen llegada a lugares necesariamente alejados, ¿no? Por ejemplo muy más claro puede ser, exacto, ¿no? Por eso es que el arbitraje se
se perfila como uno de los mecanismos estrellas. Ya, aquí ya no estábamos hablando de si estos creo que eran Esos son autocompositivos, ¿no? Y estos ya son hasta acá. Heterocompositivos. Este es heterocompositivo, porque acá también es las partes las que concilian, ¿no? El tercero solamente entra como los acerca, ¿no? Pero acá es autocomposición. Esto ya es heterocomposición, ¿no? Entonces, el arbitraje, como les decía, es algo muy importante porque ahí las cosas se ven de diferente manera, ¿no? El arbitraje no es como bueno, parece un proceso judicial, pero tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, es un solo round, ¿no? O sea, es una instancia, ¿no? Entonces, lo que se resuelve en el arbitraje es, te guste o no, eso es. Salvo que lo que se puede impugnar es, creo que se puede presentar un recurso de nulidad, algo así. Un recurso de anulación del laudo. De anulación del laudo. En este caso, por ejemplo, todo lo que no regule la normativa específica se regirá, sobre todo obviamente por la ley de arbitraje. Sí, pero la norma del INDECOPI está bastante completa en todo. No, claro, pero Pero porque si no, arbitraje. anulación, porque para una anulación de Claro. tengo que colocar, por ejemplo, una garantía por el Así monto es. que ordene el laudo. Hay varias cosas que todavía están por pulirse en este tema, ¿no? Se está avanzando, también podríamos decir, y el tema del incumplimiento del laudo también lo ve el INDECOPI. La pregunta también sería una causa de también, infracción. también, así es, generaría un procedimiento administrativo. El problema que hay es que la norma no ha definido quién vería ese tipo de incumplimientos. Claro. Si son los órganos de procedimientos sumarísimos o son las comisiones, ¿no? Tiene que ser la comisión Tendrían por que, complejidad del tema. puede ser, no se sabe. Entonces, tengamos en cuenta que este tema del arbitraje ya es heterocompositivo, ya es un tercero el que soluciona el asunto, ¿no? Sometemos nuestra controversia y ya él solucionará, debe solucionar. ¿Y son tribunales unipersonales o son colegiados? Te mentirías si lo que va a hacer es Casi todos los son colegiados. va a ser colegiados, pero va a haber una secretaría técnica. De hecho ya la hay, un secretario técnico que se encarga de estos temas. Y pero también es importante que para entrar al sistema de arbitraje de consumo, las empresas pueden suscribirse. Esa es la novedad. Que cuando tú como empresa quieras, ojo, es arbitraje, acá caben indemnizaciones, ¿eh? Y va a ser, creo, gratuito. El tema está en que, claro, es otra materia, es diferente que un procedimiento administrativo, pero este arbitraje, aparte de ser un solo round, ¿no? Te da la ventaja de que es gratuito, ¿no? También imagino que los árbitros tienen que ser personas especializadas en temas de Van a ser personas especializadas, ¿no? Este sistema de arbitraje es ejecutable a través de laudos, ¿no? El laudo arbitral, ¿no? Entonces, y lo bueno es que con el tiempo se busca que este arbitraje esté en todas las municipalidades, establecer convenios para que los municipios sean capacitados y ellos puedan asumir este tema, ¿no? Ellos puedan llevar a cabo, como dices, tribunales arbitrales, ¿no? Implementar tribunales arbitrales para determinados casos, ¿no? En España, por ejemplo, las municipalidades tienen a cargo el tema de consumidor, ¿no? Si bien es cierto, hay una entidad del Estado central que centraliza todo, pero las municipalidades son las que resuelven los procedimientos administrativos entre consumidores y proveedores. O sea, son como pequeños centros de arbitraje. Sí, hay también arbitraje, ¿no? En algunos casos hay arbitraje, en algunos más que todo es tema de denuncias normales, administrativos. En el caso de las indemnizaciones en arbitraje también se va a dar. Claro, porque es arbitraje. O sea, ahí no hay Ya no se va al foro civil. No, porque es Denuncias. No, ¿A qué se refiere con denuncias? No. Lo que pasa es que en el arbitraje la cosa es distinta, porque hay una cláusula arbitral. Claro, el convenio. Entonces, el convenio arbitral. Entonces, lo que acá la cosa va a funcionar de la siguiente manera. Se busca que las empresas vean atractivo el sistema del arbitraje. ¿De qué manera? De decirle todas las ventajas de llegar a un acuerdo, o perdón, no llegar a un acuerdo, sino las ventajas de solucionar un problema por una vía de una sola instancia, ¿no? Y que sea resuelto por técnicos en la materia, ¿no? Entonces, las empresas van a tener un distintivo de que en esa empresa se busca solucionar todo a través de arbitraje. Entonces, pero para llevar a cabo, en todo caso, para entrar en el asunto de ser árbitro, por ejemplo, van a tener que tener una nómina
y estar registrados ante Indecopi, ¿no? Algo así como lo que pasa en OCE, ¿no? Cámara de Comercio. Entonces tiene que haber una suerte de registro. De esto va a haber una suerte de registro. Y el Indecopi ya tiene una secretaría técnica, ¿no? Que está viendo los casos. Lo que pasa es que todavía no hay. Cuando ya empiece a ver los casos, esta secretaría técnica trabajará con los árbitros que sean designados para tal o cual caso. Entonces, lo importante es que es otra forma de solución del asunto, ¿no? Es una forma diferente en la que ya no hay sanción, ¿no? Ojo, necesariamente el arbitraje no implica una sanción, no es un procedimiento administrativo sancionador. El arbitraje es una jurisdicción más de solución de controversia. Entonces, al proveedor de alguna manera le conviene. ¿Por qué? Porque a través de esta solución de arbitraje, si bien lo soluciona un tercero, no me va a sancionar, no me va a pasar nada a mí. Simplemente se va a solucionar el problema con el problema, o sea, con las cosas disponibles en el asunto. No necesariamente puedo yo hacer acreedor a una sanción administrativa, ¿no? Que es lo que actualmente se da. Cualquier problema de consumo es llevado al Indecopi y el Indecopi impone una sanción administrativa, multa. Dos consultas. La primera, ¿cómo hacemos para que el sistema de arbitraje no colapse? Porque lo que puede generar esto es que, imagínense, todas las empresas, en el mundo más ideal, deciden adherirse al sistema de arbitraje de consumo y tienen su distintivo. Eso puede generar que los consumidores puedan presentar denuncias de manera maliciosa y en búsqueda de una indemnización porque saben que en esa área sí van a poder ser indemnizados. ¿Cómo hacemos para que ciertas cosas se queden en el fuero del Indecopi para que Indecopi las sanciones y otras vayan al fuero arbitral? Porque de lo contrario todo el mundo va a decir no, que vayamos a arbitraje, porque en arbitraje es más rápido, es a costo cero y además puedo tener una indemnización. ¿Cómo hacemos para que ese sistema es tan bueno no termine colapsando? La normatividad de este tema ha establecido que en principio tiene que ser una nómina de gente preparada en el tema y que en los tribunales arbitrales no solamente sea el proveedor quien designe un árbitro, sino también el otro, la otra parte, ¿no? Lo que voy es, ¿cómo hacemos para que esto finalmente no todo vaya al foro arbitral y Indecopi te van a decir, oye, no te puedo registrar el derecho porque finalmente tenemos la posibilidad de claro. ¿Cómo hacemos para que al final... Lo que pasa es que esta es una forma en la que Indecopi dice, oye, voy a tratar de dejar de esta saturación de procedimientos. Se va a descargar un poco de procedimientos administrativos, claro, porque es imposible que puedas sancionar todas las infracciones, ¿no? Es como nosotros salimos todos los días a la calle a trabajar y ya estamos cometiendo una serie de infracciones, ¿no? Y pese a que el Estado puede ver que estás cometiendo infracción, no va a actuar, porque imagínate cuántas infracciones tendría que comerse, ¿no? O sea, entonces nosotros vamos por la calle y vamos teniendo infracciones, ¿no? Pero de repente el Estado no se abastece para todo. Entonces eso pasa con los procedimientos de protección al consumidor. Claro. Ha pasado que el consumidor reclama, pero el Estado tampoco se puede abastecer para todo. Claro. Tendría que tener un pool de personas, cada vez crece más, porque cada vez la economía también crece, entonces se diversifican los centros comerciales, entonces siempre va a haber conflictos. Lo que buscamos con el arbitraje es una alternativa adicional. Lo bueno es que el arbitraje va a tener que llegar a lugares en donde antes no llega, bueno, donde actualmente ahí es bien inaccesible, ¿no? O sea, que el Indecopi no necesariamente puede llegar, entonces, pero los municipios sí, ¿no? Los municipios sí podrían llegar. Entonces hay varias ventajas, ¿no? Otra, que es una sola instancia. Como proveedor yo voy a tener, repito, tener la oportunidad de proponer mi árbitro también, ¿no? Porque si hablamos de tribunales arbitrales, ¿ya? Como digo, es un tema que está todavía empezando el asunto, ¿no? Pero va a ser muy importante si es que, como dices, no colapsa, en el sentido de que sea tomado como tal, o sea, no exista, en todo caso los proveedores sepan a dónde se meten con este arbitraje, ¿no? Porque vas a tener que, cada vez que contrates con el consumidor, como empresa vas a tener que poner una cláusula, el convenio arbitral, de manera que cualquier inconveniente que se susciten con la compra o venta de o productos, debe haber un contrato, un lugar en donde diga, por si acaso, cualquier problema, esto se soluciona por la vía arbitral. Ya el consumidor no necesariamente va a tener que ir a Indecopi, salvo que sea un consumidor que considere que no se ha satisfecho sus derechos y que desee presentar una denuncia para que se sancione al proveedor. También es válido. Cada consumidor puede hacerlo, ¿no? Y entiendo que usted mencionó hace un momento de que si no cumplo el lago, me van a sancionar. Es posible que haya una sanción, claro. ¿Qué pasa si el
el INDECOPI podría de oficio tomar un laudo y decir, en este laudo se encontró responsable de la empresa fulana de tal. Ya. Y INDECOPI dice, acá hay un tema que tiene que ser sancionado, porque acá hay un tema de interés difuso. Ya. El INDECOPI podría utilizar ese laudo para sancionar al proveedor como una prueba preconstituida. No. Recuerda que hay una excepción en el Código Procesal Civil que es excepción de cosa juzgada o de laudo arbitral. De manera que si tú pretendes, o en todo caso, ver el arbitraje como una forma para sancionar al proveedor, no es la No, verdad. está bien, pero el tema es que yo tengo responsabilidad civil, responsabilidad administrativa Y responsabilidad penal. Y el hecho que me reconozca una responsabilidad en un arbitraje no era la responsabilidad administrativa. Ah, no, Por pero, la que ya no- pero justamente la normatividad dice que si ya se solucionó el diferendo vía arbitraje, ya para qué se mete. Ahí está cerrado, entonces, Claro, ¿no? se cierra, no hay Ah, posibilidad, ok. ¿no? Bueno, ya lo habíamos comentado, defensa colectiva de los consumidores, creo que ya habíamos dicho, se trata de, más que todo de las asociaciones de consumidores. Esto también ha mejorado bastante porque habían ciertas situaciones que de repente no generaban dudas sobre la actuación, a veces de los agentes económicos, ¿no? En este caso, una forma de solucionar los problemas de consumo es que las asociaciones de consumidores hagan su papel. O sea, las asociaciones de consumidores tienen como papel defender intereses colectivos o difusos. Ahora, muchas asociaciones pues sí logran los objetivos, sí buscan, sí resuelven reclamos, ¿no? Pero todavía hay muy pocas asociaciones de consumidores en el país que realmente se precien de hacer las cosas bien, ¿no? Muchas veces es un abogado que tiene su estudio jurídico y de pronto se resulta siendo Una demanda colectiva. o resulta formando una asociación de consumidores, ¿no? Pero no es más que un abogado, tiene un estudio jurídico y le llegan casos del INDECOPI, pero no necesariamente eso es lo que debería ser, ¿no? Claro. Por eso es que hay toda una nómina de asociaciones de consumidores, ¿no? Para ser asociación de consumidores, en principio debería ser una asociación civil, ¿ya? Formada al amparo de las normas del Código Civil. Esta asociación debe inscribirse, seguir un procedimiento administrativo para que el INDECOPI la considere dentro de la nómina de asociaciones de consumidores, ¿no? Tiene que aplicar algún objeto, por ejemplo, yo soy una defensa colectiva de consumidores para el tema de salud. Para Así es. No puede ser para todo. Por ejemplo, ASPEC tiene todos los temas No abiertos. tiene que estar delimitado. No. Pero hay. De hecho que hay asociaciones de consumidores que solamente se dedican, por ejemplo, a temas de seguros. Hay asociaciones de consumidores que solamente ven vehículos, ¿no? Depende, ¿no? También eso es válido, ¿no? Pero la idea es que ellos hacen un tipo de defensa difusa. La pregunta es, ¿y en qué ganan, no? ¿Cuál es su negocio? Lo que pasa es que en nuestro país hay una participación de las multas que el INDECOPI impone. En los casos que ellos inician, sí el INDECOPI puede, por ejemplo, pagar un porcentaje de la multa. Si es que existe una multa en el caso, podría hay hasta un 30% de pago de la multa, ¿no? O sea, se lo da Se lo comparte a las... Entonces, con cargo a revisar, 30 o 50% creo que es. ¿Ya? La cosa que Participan, siempre y cuando sean vencedores, ¿eh? Porque ellos actúan como denunciantes. Esa asociación entra en un proceso administrativo para ser reconocida como tal. Así Por es. INDECOPI. Así es. Inicialmente el reconocimiento de las asociaciones de consumidores solamente era con la presentada de la solicitud y ya se considera que ya eras asociado. Pero eso también generó que existan un sinnúmero de asociaciones de consumidores que muchas veces buscaban lucrar, no necesariamente buscaban, era un tema más comercial, más mercantilista que netamente querer apoyar al consumidor, ¿no? Entonces había incluso denuncias de tipo ya maliciosas, ¿no? Entonces, con esta dación de la norma, con el código de protección y defensa del consumidor, de alguna manera se ha dejado claro el tema de que las asociaciones sí son importantes y su participación también. Entonces, decíamos pues que uno de los servicios es el SAC, ¿no? Que atiende a promover la actuación de reclamaciones por la vía de la conciliación, ¿no? Y estos de acá son los procedimientos administrativos, ¿no? Que también hemos comentado algo, ¿no? Por un lado está el procedimiento ordinario y por otro lado está el procedimiento sumaricio. Habíamos dicho también ya y adelantado que ambos procedimientos, si bien es cierto, ven procedimientos de tutela del consumidor,
Las materias es la que los distingue, materias y cuantía, ¿no? No vamos a hablar más de este tema, salvo que ustedes den alguna pincelada respecto a lo que es la competencia, ¿no? Creo que ya está claro que los procedimientos sumarísimos ven aspectos de menor cuantía, de 3 UITs a menos. En el caso de los órganos resolutivos del procedimiento sumarísimo, ya sería la primera instancia. Así es. La comisión sería segunda. Ese es el esquema de cómo está estructurado este procedimiento. Por ejemplo, en el sumarísimo, ante una apelación de alguna resolución que emita el órgano de procedimientos sumarísimos, será la Comisión de Protección al Consumidor adscrita a la oficina determinada la que se encargue de ver el caso. Ejemplo, tenemos un OPS 2 en sede San Borja, en sede central, y si hay alguna denuncia o algún problema respecto al incumplimiento, qué sé yo, es la comisión quien se encarga de ver esos temas. La comisión ve en segunda instancia, ojo, segunda instancia administrativa, vía de apelación. No hay otro recurso posible en estos temas. Es la apelación la única. ¿No hay revisión? Y la revisión es como una excepcional instancia hacia a la sala, ¿no? Más que todo son temas formales, ¿no? Lo vamos a ver más adelante cuáles son las causales para interponer la revisión, ¿no? Ya. Son muy puntuales. O sea, es distinto a lo que dice la LEPAC. Porque la LEPAC tiene reconsideración, No, apelación sí. y revisión. Reconsideración aquí no hay, Ya. ¿no? En estos procedimientos no se ha previsto la conciliación. No, porque sería hacer más largo el asunto, ¿no? Se tiene que los procedimientos tienen que ser más ágiles, más rápidos, ¿no? En cambio, en el procedimiento ordinario, que habíamos dicho que se diferencia del otro porque es mayor cuantía, temas más complejos, ¿no? Está la Comisión de Protección al Consumidor adscrita, o en todo caso la que pertenezca a la sede que corresponda, y la sala aquí actúa como segunda y última instancia, ¿no? En el otro caso no necesariamente mencionaba mucho la sala, porque por lo general las revisiones son declaradas improcedentes la mayoría, porque no encajan en lo que la norma ha establecido, la 2744, por si acaso. Lo que pasa también es que por un tema de que si no agoto la vía administrativa no puedo llevar un acta. Entonces mi preocupación es realmente la resolución de la comisión en un sumarísimo agota la vía administrativa o necesito ejercer la revisión para entender recién a ver, en el caso de la comisión o el procedimiento ordinario creo que la cosa está clara. Claro. En el caso del sumarísimo, la segunda instancia es la última. ¿Ya? O sea, ahí agoto la vía administrativa. Si yo ya no me voy más allá, ya agoté. Pero si yo quiero ir un poquito más allá e ir a la sala, será lo que emita la sala lo que será. Así es, se agotará de esa forma, ¿no? Porque hay una discusión ahí, ¿eh? Sí, pues. Hay una discusión de ¿Los sumarísimos de 120 días? 30. Hay de 30 días. 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la imputación de cargos al posible sancionado. Ojo, no desde que se presenta la denuncia, no desde que se emite la resolución de inicio, sino desde la notificación de la imputación de cargos al denunciado. Eso ha generado ciertos problemas o malestares en el ciudadano, porque dice, oye, pero no me dijiste 30 días, claro, pero la directiva de procedimientos sumarísimos establece que son contados a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y con qué se inicia el procedimiento administrativo sancionador? Con la notificación al denunciado de la imputación de cargos. Pero pudiera seguir con la denuncia. Porque el procedimiento a partir del acto que realice la sí. Lo que pasa es que ahí hay un procedimiento que busca hacer una etapa preliminar que ya vamos a ver, y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y en el caso de es discutible, ¿no? ordinario son 120 días. 120 días hábiles. Estamos hablando de 6 meses. 6 meses, ¿no? 5 meses. Sí. 4 meses. Claro, imagínate. 4 meses. Sí. Aquí vamos a ver el tema del procedimiento administrativo sancionador, pero desde el punto de vista de la comisión, ¿ya? Vamos a entrar ya en materia. Voy a borrar acá. Ya. Al respecto, ha habido ciertamente, este asunto no ha sido pacífico, ¿ya? Antes de entrar
vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre este tema, ¿no? Los órganos de procedimientos sumarísimos se crearon en el año 2010. Hasta entonces, quien llevaba a cabo la labor resolutiva o la labor de resolución de casos en Indecopi eran las comisiones de protección al consumidor. Estas comisiones, digo comisiones en plural porque hay una comisión en Lima y hay en provincias también. Entonces, la Comisión de Protección al Consumidor resolvía los conflictos basados en el Decreto Legislativo 716 y ya ahora a través del Código. Pero ya con la dación del Código, ¿no?, en el 2010, se clasifican ya los procedimientos administrativos que ve el Indecopi. Y dentro de los procedimientos administrativos se encuentran pues el procedimiento por infracción a los derechos del consumidor. No obstante, es importante mencionar que ha habido una fuerte tendencia a que los procedimientos de protección al consumidor no necesariamente tengan la naturaleza de sancionador. En algún momento se los consideraba procedimientos trilaterales, ¿no? Porque, perdón, estoy que me equivoco. No, procedimientos, unos decían, este procedimiento es sancionador, pero a la vez es trilateral, es trilateral. O sea, decir que tiene de los dos. Por mucho tiempo se ha considerado que estos procedimientos son de los dos. Es un mix. Tiene por un lado algo trilateral y por otro lado tiene sancionador. Entonces, en los últimos años se ha cuestionado mucho eso y se decía, oye, o eres trilateral o eres sancionador. No puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Hay algunos que propugnaban que no, sí, pueden ser las dos cosas a la vez. Pero otros decían, no puede ser trilateral. Uno de los principales representantes que dice que no tiene Hugo Gómez. Hugo Gómez APAC manifiesta pues que deben ser ambos, ¿no? Que tienen una naturaleza sui generis, ¿no? O sea, que son de ambos, ¿no? Posiciones respetables, ¿no? Después hay otros que dicen que no, que el procedimiento administrativo ante el Indecopi de consumidor debe ser un procedimiento sancionador, porque lo que hace finalmente la autoridad es sancionar, o sea, busca sancionar. Entonces no puede ser que tenga matices trilaterales, ¿no? Hay toda una discusión, una polémica al respecto. Las posiciones son respetables, ¿no? No es materia tampoco de este diplomado entrar en ese detalle, pero sí es bueno comentarlo, ¿no? Pero actualmente ya la cosa está más zanjada, ¿no? Ya hay la tendencia a considerar ya estos procedimientos en puridad sancionadores, ¿ya? Y puntualmente ya están considerados como sancionadores los sumarísimos. De hecho, esos son sancionadores netos, totalmente. No hay visos ahí, no hay necesariamente... esos no son procedimientos sancionadores trilaterales. No es posible. Todos son de oficio, aun cuando son a pedido de parte, hay un inicio de oficio, tiene una evaluación preliminar, o sea, tiene todas las características de un procedimiento sancionador. Y bueno, algunos requisitos para presentar la denuncia, ¿no? Es normal y ya está de más que lo diga que se debe presentar un escrito, ¿no?, señalando el nombre de la persona, su documento de identidad, ¿no?, los datos del proveedor reclamado, ¿no? Eso ya está de más decirlo, ¿no? Pero sí es importante ver qué es lo que se adjunta, ¿no? Se paga una tasa de 36 soles, ¿no? Si es persona natural o jurídica que comparece a través de un representante, tiene que tener los poderes, ¿no? En los casos que el representante cuente con un representante, ¿no? Si fueron presentados en un expediente anterior, deberá precisar el número del mismo. O sea, necesariamente, por ejemplo, las entidades bancarias tienen varios procedimientos ante Indecopi y sus abogados ya sabemos que tienen poderes en un expediente anterior. Entonces, ¿ya para qué le vamos a pedir si ya los presentó en algún otro? No, nada más sería importante que lo mencione y presente el cargo de la primera hoja para que se sepa y se verifique que efectivamente sus poderes están en la oficina ya, ¿no? Y bueno, en el caso de los documentos que demuestren la existencia de la persona jurídica, pues la escritura pública de constitución, ¿no?, una vigencia, ¿no?, algo así. En el tema de poderes de representación, yo quería detenerme para plantearles algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si,
y esto también ha pasado bastante, si yo tengo un hijo de 18 años, 19, perdón, que vive en mi casa, ¿no? Pero va a la universidad y comete un delito. Perdón, comete una infracción administrativa, ¿no? O vamos a suponer que él quiere hacer una denuncia contra la universidad. Ya, pongámoslo en ese término. ¿Quién tendría que denunciar allí? ¿Tendría que denunciar yo porque soy el papá y porque yo estoy pagando, porque todo lo estoy pagando yo y él solamente está asistiendo? ¿O tiene que denunciar él? ¿Por qué tendría que denunciar él si yo estoy poniendo el billete? Él está beneficiándose, él disfruta. Ya. Él, pero ustedes dicen por eso. Ya. Ahora, ¿qué tal si yo como padre de familia me presento y yo quiero hacer la denuncia? No, ya no mi hijo, sino yo. También tiene también para hacerlo. derecho. ¿Seguros? Ojo, estamos hablando de una persona de 19 años, ¿ah? He invertido la figura nomás. Pero es un mayor de edad. Ya pues, ahí voy. Si eres un mayor de edad, tu papá o tu mamá no son ya tus representantes legales. Claro. Legalmente ya no lo son, porque son hasta los 18. Hasta los 18 años, los padres son los representantes legales de sus hijos. Sin que necesariamente hubiera habido una acta, nada. Simplemente está, con el hecho de haberte declarado, reconocido, ya te conviertes en su representante legal de los niños. Ya, pero Y está en la ley. Sí, un poquito. Entonces, está en la norma que este joven ya para haber cumplido, cuando ya cumplió los 19 años, ya no tiene la misma situación que antes. Cambia su situación jurídica. ¿Quién tendría que denunciar? Él. Oye, pero está en Miami. Bueno, pues que le dé poderes a su papá para que denuncies. Pero entonces, ¿por qué en las universidades te piden que haya un tutor? No, eso sí es factible, al menos ahí no se discute eso porque la universidad finalmente es autónoma, tiene su propia normatividad. O sea, aquí no vamos a entrar a tallar necesariamente a decir por qué la universidad tiene tal organización, sino que yo quiero es que se entienda, es que en este caso o en esos casos de personas adolescentes, jóvenes, vamos a necesitar que exista un poder, si es que viene la persona, bueno. Disculpe, hay un caso, Ya. no sé, pues se me ha venido a la mente. Uh-huh. Por ejemplo, en la universidad, quien paga la universidad son los padres. Ya, tú claro, así pides claro. una recategorización, Claro. te piden todo lo de los padres. Uh-huh. Pero son mayores de edad. Son mayores de ¿Qué edad. cosa ha hecho la universidad? Cuando el padre se retrasa, lo manda a Indecopi, perdón, lo Infogor. manda a A Infogor Infogor. al estudiante, al alumno. Claro. Entonces, no me parece justo que que la recategorización sea por parte del padre y manden al alumno, en todo caso tendría que evaluar a los chicos, ¿no? Por eso habría que ver quién contrató. Si contrató el chico o él fue el contrató y no participó para nada el papá, él va a tener que asumir el problema. Pero siempre te piden un tutor. Pero el tutor no necesariamente es por un tema económico. En esa universidad es por un tema económico, sí. Te estoy diciendo porque mi sobrina... Pero en todo caso, ¿la factura a nombre de quién sale? ¿Del papá o del hijo? Tampoco, a nombre del chico. Ah. O sea, me parece... Si es mayor de edad, va a tener que asumir lo que la empresa haga a él como consumidor, porque en realidad ellos son los consumidores. Ahí habría una amonestación a la universidad, porque no puede mezclar dos situaciones y mandar al chico a Infocor siendo o sea, no me parece... Es un tema interesante que no se ha discutido, pero que sí sería interesante saber cuál sería la posición del tribunal del Indecopi en este tema, ¿no? Más allá del hecho de que, bueno, si son mayores de edad, ellos se defienden solos. O sea, si son menores de edad, necesitan al papá, ¿no? Pero, bueno, se habría de discutir a ver hasta qué punto, en el caso de universidades, sí ameritaría que el padre esté presente. Hay que ver también ahí cuánto es la participación que ha tenido el papá para decir, debe estar acá.
¿no? Lo económico, es decir, si ha pagado todo, ha pagado meses, no sé. Pero sí es un tema importante, ¿no? Es un tema interesante el tema de las universidades. Hemos tenido alguna vez casos también en los que el problema es del menor, del niño, ¿no? Un niño menor de edad. Y por ejemplo, bueno, el colegio es uno, otro por ejemplo de los seguros. O sea, el niño es acreedor a una determinada póliza, ¿no? Un seguro. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? El niño tendrá que reclamar. Claro, él es el titular, pero lo hace a través de sus representantes legales, por ley. Son representantes legales por ley. No hay que hacer un trámite adicional. Ya eres padre una vez, ya eres el representante legal de tu hijo. Hasta que cumple 18 años. Una vez que cumple 18 años, ya no eres más su supervisor ni nada. Simplemente eres su papá, su hermano, qué sé yo. Bueno, entonces, que quede claro esto, por favor, de la presentación de denuncias. Y acá algunas características, ya he traído algunas características de lo que se entiende. Y esto ya de manera general, no necesariamente esto tenga que ver con los procedimientos del INDECOPI. Uno de los caracteres que resalta sobre estos procedimientos sancionadores es diferenciarse entre su estructura, la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización así lo permite, ¿ya? O sea, no es que debe ser siempre. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. Es decir, un caso típico es el siguiente, ¿no? Tuve un problema de consumo, fui a Metro, por decir un ejemplo, no tengo nada que ver con Metro, y de repente tuve un problema, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, el aspecto de tengo un inconveniente y se soluciona a través de, o sea, yo no opto por la vía judicial, perdón, por la vía administrativa, sino opto por la vía judicial. Entonces, lo que se decida acá ya es vinculante para la administración pública. Así de simple. Porque decíamos que no necesariamente puedes ir al INDECOPI, podrías ir a hacer una demanda civil. Y si el asunto es de consumo, bueno, pues te servirá para que sea sea vinculante, ¿no? Ahora, estos casos, eso es una forma. Tuvieron un problema, se fueron al INDECOPI, vamos a suponer que hubo un inconveniente, problema de consumo, INDECOPI resolvió en primera instancia, resolvió declarando sanción a la empresa, hubo una apelación y fue a la sala, por decir no necesariamente un procedimiento ordinario, ¿no? Entonces, lo que diga la sala es cuestionable solamente a través de una acción contenciosa administrativa, ¿no? Entonces, si el Poder Judicial, en el marco de esta acción contenciosa administrativa, dice, un momento, todo lo que ha resuelto la sala, todo lo que ha resuelto tú es nulo, tú también debes acatar, tú INDECOPI tienes que acatar eso. Oye, pero no me parece cómo ha resuelto ese juez. Igual, es vinculante, ¿ya? Esa es la fuerza que le da la LEPAG misma, la Ley de Procedimiento Administrativo General, a las sentencias judiciales, ¿no? Sí. Una pregunta. Usted comentó hace unos momentos de que los plazos eran de 120 o de 30 días a partir de que se presente la demanda al que se demanda, ¿no? ¿Qué sucede cuando terminan los 120 o los 30 días y aún no resuelven? ¿Por qué no? ¿En qué si no resuelves porque todavía no tiene toda la documentación necesaria, hay documentos que faltan actuar y la carga que existe no hace posible que se cumpla en el plazo. Pero no es como, por ejemplo, en el Poder Judicial, que si ya pasó, lo archivan el caso. No, se quiebra el proceso. No, aquí no. El Estado no puede renunciar a su capacidad y actividad sancionadora. No puede renunciar a su disponiente. Otra de las características es que se notifica a los administrados los hechos que le imputen a título de cargo y la calificación de las infracciones que tales hechos puedan construir. Y la expresión de sanciones en su caso que se le pudiera imponer. Es decir, le enseñas la correa, ¿no? O sea, lo que te dice acá es que
tienes que notificar al administrado de qué le estás acusando. No, es que te traslada una denuncia presentada por fulano y tal. No, tienes que decirle, hacer una subsunción del tipo y decirle, lo que tú has hecho infringe tal artículo. Ahí entra una suerte de principio de tipicidad también, ¿no? Entonces, eso es algunas características, ¿no? Creo que hay otras también. Otorgar al administrado un plazo de 7 días para formular sus alegaciones, 5 días. En el caso de procedimientos administrativos ordinarios en materia de consumo, el plazo que se le da para otorgar al administrado su descargo, por ejemplo, son 5 días, pero en el caso de los órganos o procedimientos sumarísimos son 7 días hábiles. En el caso de las comisiones, incluso esto puede ser prorrogado. No sé si alguna vez han tenido un procedimiento ante Indecopi, puedes pedir una prórroga y ellos te van a conceder. Sí. El problema es en los sumarísimos. Ahí sí no existe la posibilidad de prorrogar plazos. Por su misma naturaleza, ¿no? Es recontra sumarísimo, ¿no? Se inicia, y esto es para los dos procedimientos, se inicia, voy a estar así, ¿ya? Voy a estar hablando así, o sea, cuando hable de procedimientos voy a distinguirlos entre procedimiento sumarísimo y procedimiento ordinario. Hay muchas cosas que tienen en común, hay otras que no. Se inicia de oficio, como digo, esto es para ambos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por una denuncia, ¿no? Me enteré por las noticias y de repente inicio una acción de oficio, ¿no? Me entero por las noticias que hay un problema en el aeropuerto, inicio un procedimiento de oficio, ¿no? Con anterioridad a la iniciación del procedimiento administrativo se podrán realizar actuaciones previas, investigaciones, averiguaciones e inspección para determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen su iniciación. Es decir, lo que nos está diciendo en otras palabras es que antes del inicio del procedimiento administrativo, y esto solo funciona para OPS, hay una etapa previa. Si en esa etapa previa pues se tiene que hacer una inspección, será, ¿no? Pero lo que se busca determinar es preliminarmente, se busca determinar la responsabilidad, ¿no? Ya será durante el procedimiento que se defina si es que, no sé, pues hay que actuar otros medios de prueba, quizá, ¿no? Porque de repente los preliminares no fueron suficientes. Ahí hay otras características. No. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al administrado, al posible administrado. Esto es un habría, no se puede concluir todavía. En esta parte del procedimiento administrativo está recién iniciando y la autoridad ni nadie puede adelantar opinión sobre lo que se va a resolver. No puede haber problemas ahí, no se puede adelantar opinión de cómo va a quedar un caso en particular. Una pregunta, en el caso de que por ejemplo, uno denuncia y las otras personas, los denunciados presentan sus cargos y falsean la verdad y presentan documentos falsos, ¿qué es lo que ustedes hacen? A ver, si hay un grupo de personas y dentro de ellas hay personas que no están actuando correctamente, el Indecopi, si detecta que hay una mala fe, podría sancionarlos por denuncias maliciosas. Puede ser que estás iniciando denuncias solamente por molestar, por cobrar, por chantajear. No. A lo que me refiero es que dentro del proceso ellos presentan su descargo, pero al presentar su descargo mienten y presentan documentos falsos. Ya, pero eso es otra cosa. A ver, primero, el procedimiento administrativo ahí seguiría su curso y si no hay nada, como dices, si ha dicho algo que es mentira o no puede probarlo, podría ser que no funcione a favor de quien lo ha hecho. Pero sí puede sancionar de oficio el Indecopi cuando detecta que hay una mentira, o claro, de hecho, ¿no? O sea, y también mentira, ocultamiento de información, ¿no? Hay normas que prevén que puede sancionar esa conducta, ¿no? Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar en su caso la existencia de responsabilidad de sus bienes.
¿Qué nos está diciendo? Que una vez que se venció el plazo para presentar descargos, o sin ellos, la autoridad lo que va a empezar es a actuar pruebas, ¿no? Y aquí me detengo con un asunto que también es polémico, ¿no? A ver, la evaluación preliminar, decíamos hace un momento que es para hacer indagaciones, ¿no? Para ver si concurren los elementos para iniciar un procedimiento. Ya, muy bien. Una vez que se inició el procedimiento, ¿no? Ya pasó la etapa previa, ya, o sea, hay una tendencia que dice que no necesariamente, o en todo caso, no se haga más actuaciones probatorias, porque ya se hicieron. Y si ya todo está aprobado, ya para qué vas a hacer otra más. Pero hay otra posición que dice que durante el procedimiento administrativo, si hubo una evaluación previa, pero nuevamente en la etapa preliminar es necesario continuar el procedimiento, se deben buscar medios probatorios en ese momento. Oiga, un momento, pero si ya me dio medios probatorios, ya los medios probatorios los adquirí en la evaluación previa. No, con estos medios probatorios de la evaluación previa no puede sancionar, porque estos solamente han coadyuvado a que esto sea un indicio, una semiprueba, prueba semiplena, y lo que tienes que hacer es actuar medios probatorios. O sea, tienes que actuar. Oye, pero si ya está todo probado, ¿para qué voy a actuar más? No sé. Es una formalidad. Yo creo que es una formalidad, porque no entiendo por qué se exige eso. El principio de verdad material. Sí, pero si tienes alguna duda. El principio de verdad material es para cuando tú tienes alguna duda de algo, cuando no te quedó claro. Tienes que buscar, ¿no? Pero si ya me quedó claro. Si el consumidor denuncia que su televisor está mal logrado, y yo voy a una audiencia, a una diligencia de inspección en su casa, veo que el televisor está mal logrado, yo eso dejo constancia en un acta y eso va a servir para que se sancione a la empresa por este tipo de productos, por ejemplo. Pero tendría que haber decidido que fue por un tema que fue, digamos, por un problema preexistente a la compra, o fue por la manipulación que daba el consumidor al momento de tener el televisor en su casa. Imagínense que el televisor claro, claro, por eso. Ahí yo digo, en ese caso, sin entrar al fondo del asunto, no sé, pues, lo que ya me dijo a mí, o sea, lo que ya me convenció a mí de que hay una posible infracción es por el simple hecho de que el producto, o sea, un indicio de que acá hay exacto, o sea, pero muchas veces ya no es indicio, ya es una prueba, o sea, ya tuviste la prueba, o sea, por ejemplo, quieres, no sé, quieres tomar algo, ya está probado. Ahora, en el caso de los televisores, es suficiente que se pruebe el defecto por parte del Indecopi. Solo debe verse el defecto. El acta ya contiene el defecto. Lo demás es trasladar al proveedor para que el proveedor presente, o en todo caso se defiende y diga, oye, eso está mal, por lo que tú me dices, ¿no? Está mal porque lo manipularon al momento de llevarlo y eso no es un tema de fábrica. Bueno, pues prueba que eso no es de fábrica, que es... Así. Entonces, es allí, yo digo, ¿qué más voy a actuar como administración? Si ya todo ya está aprobado. No, la otra parte no ha podido rebatir los argumentos o la inspección que yo hice, en la que yo te encontré cobrando indebidamente, en la que yo te encontré pegando cartelitos en las puertas, ¿no? Para hacer la cobranza, en la que yo te encontré, te grabé haciéndome llamadas fuera del horario de trabajo, de oficina, para hacerme cobranzas, métodos de cobranza, ¿no? Que está prohibido hacer los sábados, por ejemplo. Yo te grabé y ya te encontré el defecto. Allá tú sí lo puedes rebatir durante un procedimiento, pero si no, o sea, si no lo rebates, ¿por qué hay algunos que dicen que necesariamente tienes que volver a actuar? O sea, otra vez voy a tener que actuar. No, pues eso afecta a la economía procedimental, la celeridad. Es un tema polémico, pero ahí está. Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. ¿Qué es esto? No es otra cosa que el principio de reformatio en peor, ¿no? No se puede reformar en peor, reformatio in peius, ¿ya? Que funciona muy bien en derecho administrativo, ¿no? O sea, eso está en derecho administrativo, está en la ley de procedimiento administrativo general, está toda esa información. Eso es para todos los procedimientos. Este es un pequeño esquema del procedimiento administrativo de protección al consumidor que se lleva a cabo ante las comisiones, ¿no? Básicamente inicia con una denuncia. Estos sí inician con denuncia. Aquí sí hay todavía no ha quedado zanjado el tema de si son sancionadores o trilaterales, porque como ustedes van a ver,
hay todavía visos de que todavía es un trilateral basado en el Código Procesal Civil. Denuncia, calificación, hay que calificar la denuncia. O sea, la administración se toma la molestia de ver qué están denunciando, ¿no? No traslada si no es una calificación previa, ¿ya? Subsana y pasa a lo que se llama el admisorio, la resolución que admite a trámite. Con eso ya tienes bastante de haber, por ejemplo, recorrido el asunto. Los descargos, ¿no? Los descargos se presenten o no, la administración tiene la obligación de resolver. Resuelve en primera instancia, ¿no? En este caso, los órganos de procedimientos sumarísimos hacen esta labor. Y las comisiones lo hacen en sus procedimientos de primera instancia. Las comisiones gozan de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia, y dichas funciones, son ejercidas a través de las secretarías técnicas, ¿ya? Es decir, la comisión es un órgano colegiado que va a resolver el caso, pero ¿quién tramita los expedientes y quién realmente está detrás de todo el asunto? Los secretarios técnicos. Su labor es importantísima porque son el nexo entre la entidad del Estado y el sector privado, ¿no? Perdón, me equivoqué. entre el Estado, entre la estructura administrativa del Indecopi y el usuario, ¿no? O sea, y las comisiones, porque las comisiones son el órgano funcional, el órgano que resuelve. ¿Cómo estos señores, que son los comisionados, tienen vínculo con el Indecopi? A través del secretario técnico, que es el nexo entre ellos. Son por dietas, sesionan por dietas, no necesariamente están allí. Hay algunos que sí, pero son de tiempo completo. Por ejemplo, el vocal de presidente de la sala sí está perennemente en Indecopi, pero los demás por lo general son cargos de dietas, ¿no? Entonces las dietas, ellos no siempre están ahí, pero forman parte de la institución, pero a través de del secretario técnico tienen vínculo con el aparato administrativo del Indecopi. No es que los comisionados van a ir todos a hacer una inspección, pues tiene que hacer el secretario técnico a través de las personas que tenga, ¿no?, a su disposición. El procedimiento ante la comisión correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. Esto es importante. Y aquí hay una diferencia entre los casos de los órganos de procedimientos sumarísimos. Mientras que los órganos de procedimientos sumarísimos solamente actúan de parte, ¿no? O sea, no actúan a iniciativa propia, son de oficio, pero no a iniciativa propia, sino de parte. Los casos llevados ante la comisión son necesariamente de las dos formas. O pueden ser denuncias que vengan a la comisión y se tramitan como un expediente normal, o también pueden ser procedimientos de oficio que inicia la comisión, ¿no? Puede iniciar actuaciones de oficio en coordinación con otras áreas, con la gerencia de supervisión y fiscalización del Indecopi, puede coordinar para determinadas actividades, ¿no? En el caso que sean campañas, ¿no? Por ejemplo, por el Día de la Madre, por Semana Santa, que salen a inspeccionar, son actividades de oficio, son actividades que el Indecopi las promueve. Hay un concierto, va el Indecopi a ver que no se incumpla con lo ofrecido, qué sé yo, ¿no? Temas de colegios, sale a hacer inspecciones a los colegios. Son asuntos de oficio, que no es que una persona se ha ido a quejar, no. Simplemente escucha a través de la sociedad, de la prensa, de la radio y inicia acciones, ¿no? Yo recuerdo que antes de la creación de Sutran, por ejemplo, nosotros veíamos temas de oficio cuando vehículos o buses interprovinciales se accidentaban. Nosotros veíamos, más allá de ver cuál fue la razón del accidente, considerábamos eso una infracción, ¿no? Ningún consumidor espera que exista un accidente en la carretera. Eso ya de por sí puede ser una infracción. Pero igual se tramitaban esos procedimientos. Ahora creo que los ve Sutran, ¿no? Aquí están las funciones del secretario técnico, ¿no? Pues no es más que repetir lo que hace un momento dije, ¿no? Notificar al interesado para que subsane omisiones,
someter a la comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa. Es decir, si no lo tienes completo, mejor no lo ingreses a la comisión, ¿no? Admitir a trámite de denuncias en aquellos casos en que la comisión le haya delegado esa facultad, porque el secretario técnico no necesariamente inicia, sino esto es a pedido de parte. Perdón, le tiene que dar facultades, ¿no? Tiene que haber facultades. Bueno, esto está de más decirlo, ¿no? Llevar a cabo comunicaciones como notificaciones, ¿no? Facímil, transmisión de datos, correo electrónico, o sea, tiene todas las facultades para que pueda llevar a cabo su trabajo, ¿no? Declarar la impertinencia o improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes, llevar a cabo inspecciones e investigaciones, lo que decía, conducir audiencias de conciliación programadas o delegar la conducción en ellas, en otras personas, de ser el caso, ¿no? Eso es en cuanto al procedimiento ordinario. No sé si hay alguna pregunta respecto al procedimiento ordinario para pasar al otro procedimiento que es similar, pero básicamente si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, duda. Bueno, respecto al procedimiento sumarísimo también ya hemos comentado algo, ¿no? La vez pasada estuvimos diciendo las competencias, ¿no? En qué caso es competente un OPS, un órgano de procedimientos sumarísimos, y en qué caso es competente una comisión. ¿Se acuerdan? ¿No? Los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos dictan medidas cautelares, disponen la delegación de la firma de sus funcionarios. En caso de que se va de vacaciones, tiene que delegar la firma, ¿no? O sea, citar audiencia única para escuchar a las partes o a sus representantes, así como para actuar algún medio probatorio. ¿Ya? Citar audiencia única. También puede conceder y denegar recursos de apelación, emitir resolución final imponiendo sanciones o multas coercitivas, declarar consentidas las resoluciones cuando corresponda, ¿no? Y otras que le encomienden o que correspondan para un debido cumplimiento de sus funciones. Ahí está el tema de los plazos de tramitación en el caso del procedimiento sumarísimo. Es 30 días por instancia, ¿ya? 30 días por instancia. Y se cuenta a partir de la notificación de la imputación de cargos hasta la emisión de la resolución final, ¿no? Que quede claro, por favor. Eso es en cuanto al sumarísimo. Todavía en el procedimiento ordinario no está estructurado así todavía. Hay resistencia. Todavía no se ven muchos casos que trabajen con este sistema, ¿no? El plazo máximo para determinar la admisibilidad de la denuncia es de 5 días. Bueno, creo que esto se ha modificado, ahora son 4 días. Esto debe ser rápido. Pero como no hay manos, puede ser que se demore un poco. La idea es que no se demore el plazo. El plazo para verificar la admisión de los recursos de apelación o de revisión es de 3 días. ¿Sabes? O sea, me llega hoy día la apelación y yo tengo 3 días para ver si la concedo o la deniego. También es un tema que está un poco descuidado. El plazo para la presentación de descargos en primera instancia, como decía, allí con la comisión eran 5 días prorrogables. Aquí son 7 días improrrogables. ¿No? Y cuando me notifican a mí con la apelación, ¿cuántos días tengo yo para absorber el traslado? 7 días. No, la apelación. 5 días. 5 días. 5 días. Ahí está. El plazo para la solución del traslado en segunda instancia es de 5 días hábiles no prorrogables. Cuando la sala te corre traslado y te dice, oye, hay una apelación en tu contra de un caso que tú has ganado, aquí está para que tú te pronuncies. Para interponer recursos de apelación o de revisión es de 5 días no prorrogables. Esos son plazos que no se pueden prorrogar. También en el procedimiento sumarísimo hay lo que se llama la suspensión del procedimiento, pero la norma ha querido darle, no suspender por todo, sino por determinados aspectos, ¿no? Porque si no, no podría avanzar el procedimiento sumarísimo. Por 10 días de manera excepcional en los siguientes casos, cuando resulte notificar a un administrado fuera de la provincia donde se ubique la oficina regional. Eso por un lado. En ese caso, no sé, pues, quieres que Jenny vaya a algún lugar alejado, entonces, ahí está ¿no? Se pueden suspender los procedimientos por el plazo máximo de manera excepcional en los siguientes casos, 10 días. Ya, esto lo paso rápido. Cuando resulte necesario notificar a un administrado fuera de la provincia donde se ubica, o sea, notificarlo fuera de Lima, por ejemplo, se pueden suspender los procedimientos por el plazo de 10 días
Cuando resulte notificar, cuando la parte denunciada deba ser notificada por publicación, cuando se presente un supuesto de recusación del jefe o abstención, cuando se deba actuar en medios probatorios destinados a los distintos a los documentales. Por ejemplo, una pericia. Ahí sí hay que suspender porque es un plazo largo. Una inspección, también. Una mañana nos podemos tomar haciendo una inspección. Y si yo como proveedor, Pero más creo por el tráfico. claro. Y si yo como proveedor propongo a mi denunciante, consumidor, una fórmula conciliatoria, ¿también puede suspenderse el procedimiento? No, eso no suspende el procedimiento. Las causales de suspensión son estas, ¿Son taxadas? puntuales. Sí, están muy puntuales. Ahora, si yo puedo solicitar que se suspenda, si estoy dentro de estas causales se suspenderá. Claro. Si no, no. El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos también puede convocar a una audiencia única, y en esa audiencia única puede buscar conciliar, escuchar a las partes, actuar medios de prueba y resolver la misma en definitiva. O sea, resolver ahí todo. Se prevé que esto va a ser una alternativa muy interesante para el consumidor, muy rápido. Ahora no sé, pues habrán casos más complejos, ¿no? Esta es otra regla respecto a la existencia de dos o más procedimientos administrativos, ¿no? Si existe otro procedimiento por los mismos hechos que viene siendo conocido por la comisión, debe derivarse la denuncia a la comisión. Porque no puede haber dos procedimientos iguales, pues, ne bis in idem, recuerden. ¿Y a dónde va? A la que tiene el procedimiento ya avanzado, ¿no? Si la denuncia 1, materia que no se puede ser conocida, por ejemplo, cobro indebido, discriminación, todo el expediente se deriva a comisión. Por ejemplo, si habíamos dicho que, por ejemplo, para requerimientos de información es competencia del OPS, independientemente de la cuantía. Pero si también se denuncia la falta de estados de cuenta en el marco de un préstamo de 30.000 soles, ¿a dónde va? Tenemos un hecho que sí es competencia del OPS y otro hecho que no es competencia del OPS. ¿Dónde se deriva todo? Comisión. Aquí también nos dice... Acá no está. Esto es interesante. Ya. Aquí está. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que en la medida que tenemos dos tipos de procedimiento, el procedimiento administrativo ordinario y el procedimiento sumarísimo, la vía administrativa se agota de diferente manera en ambos. Mientras que en el procedimiento ordinario, la segunda instancia es la comisión, perdón, la sala, me estoy equivocando, la sala del tribunal. Lo que diga el tribunal es lo último, y si tú no estás de acuerdo podrías ir a una acción contenciosa administrativa. Ya. Ese es el escenario en el que normalmente la vía administrativa se agota con lo que resuelve la sala. Dos instancias y ya está. Pero hay casos en los que de repente no necesariamente la vía administrativa se agota con lo que diga la comisión. Porque si interpusiera un recurso de revisión, ahí recién se agotará, ¿no? Ahí se agotará, en ese supuesto. Oiga, pero ella solo fue, o él solamente fue y lanzó, hizo algo, no, pero no. Ahí la vía administrativa se agota de diferente manera, ¿no? Ahora, puedes haber llegado a la comisión en vía apelación, pero en vía de apelación, si ya no hubo recurso de revisión, se quedará la comisión y ahí será la que agote la vía administrativa, ¿no? Actos susceptibles de ser impugnados en el procedimiento sumarísimo. En primer lugar, y por antonomasia, las resoluciones que ponen fin a la instancia. Otras, las que se pronuncian sobre el dictado de medidas cautelares y las que suspenden el procedimiento. Entonces, ese tipo de resoluciones pueden ser apeladas. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? La Comisión de Protección al Consumidor. Y la sala resolverá, ¿no? La sala del tribunal es la competente para ver el recurso de revisión, el cual, como decíamos, es excepcional y solamente se da para aquellos casos en los que concurren las siguientes características. 1.
cuando se planteen cosas de puro derecho, ¿no? Son tres. Cuando se plantean cosas de puro derecho, se plantea una inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, o se haya inobservado los precedentes de observancia obligatoria. Son esos tres. Como un recurso de casación. Así es, se parece mucho a un recurso de casación. Allí no hay mucho que discutir sobre el fondo, solamente se discute estos temas, ¿no? Eso es importante porque de repente yo he visto muchos casos que llegan a la sala a través de la vía de revisión y son improcedentes. ¿Y por qué? Porque el usuario no sabe plantearlo, lo plantea, y ahí sí yo creo que ahí quizá sería bueno asociarse con un abogado, ¿no? Porque lo que plantea ahí no es ver el fondo, ahí es ver temas de puro derecho, o sea, ver por qué se aplicó esta norma y no esta, ¿no? Temas de muy técnicos, ¿no? Exacto. Aquí hay un pequeño esquema del procedimiento en primera instancia, el procedimiento sumarísimo, ¿ya? Verán ustedes que hay una evaluación previa de la denuncia, ¿no? Y que consta de tres subpartes, ¿no? La subsanación requiere existencia de acuerdo y la investigación preliminar. Son tres subetapas que hay en la etapa preliminar. Recordemos que estamos ante un procedimiento sancionador, que antes del inicio hay una etapa preliminar. El inicio del procedimiento sancionador ya viene después de que se ha hecho esta evaluación previa. Esta evaluación previa busca, por un lado, subsanar la denuncia y por otro lado, que el proveedor pueda llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Ya? Con el inicio del procedimiento sancionador, es decir, ya tenemos todo, con el procedimiento sancionador ya se prosigue a la emisión de la resolución de inicio, se notifica a las partes, ¿no? Luego está la etapa de los descargos, se le da 7 días, improrrogables, y pruebas documentales u ofrecimiento de otras pruebas, ¿no? Si hubiera más documentos, medios de prueba, se presentarán, pues, ¿no? Se ofrecerán. Nuevamente, ahí está, ¿qué se entiende por recurso de revisión, no? La aplicación errónea del código, la inobservancia de precedentes y observancia obligatoria, ¿no? Esos son lo que... Eso es lo que decía usted, que se necesita un abogado de preferencia. Para estos temas sí. No necesariamente, pero para estos temas quizá... Sí, porque yo he visto muchos casos que son declarados improcedentes. Claro. Porque justamente el usuario no es tan... Necesariamente no es abogado y además tampoco no le atina, ¿no? Dice, yo voy a defenderme con uñas y dientes, pero en este aspecto, aquí en esta vía ya no es para actuar de esa manera, sino simplemente decir, voy a ver la forma de solucionarlo, ¿no? Quería hablarles del tema del régimen de sanciones a nivel de protección al consumidor. A ver, si bien la sanción es el término jurídico, hay diversos aspectos a tener en cuenta al momento de hablar de potestad sancionadora. Este es como un preámbulo a lo que va a venir posteriormente, ¿no? Según García Enterría, la sanción no es más que un mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de su conducta ilegal. Esa es una definición bastante doctrinaria, ¿no? Y la sanción no puede ser la privación de un bien. La sanción no puede ser la privación de un bien o limitación de un derecho o la pérdida de la expectativa de uno. La imposición de un gravamen u obligación de pago de una multa, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una sanción? Proceden de una autoridad administrativa, producen un efecto aflictivo en el imputado, prosiguen a la realización de un ilícito y cumplen una finalidad represora. Su finalidad, castigar, el régimen sancionador.
Y esto está muy, muy aplicado a lo que es procedimiento sumarísimo. Tipos de sanciones, pecuniarias y no pecuniarias. Pecuniarias imponen el pago de dinero, ejemplo, la multa. No pecuniarias, suspensión o restricción de derechos o la autorización para su ejercicio, amonestación, suspensión de licencia, clausura del establecimiento. Acá lo que se busca es decir lo siguiente: o bien la sanción es pecuniaria, o bien la sanción es no pecuniaria. No puede ser que a mí me impongan dos sanciones en un procedimiento administrativo por un mismo hecho, ¿no? Entonces no puede ser que a mí me digan, te suspendo tu licencia de conducir, pero también te condeno al pago de una multa. Eso es un despropósito, ¿ya? Eso está mal. Por tanto, la finalidad de esta sanción es netamente represiva y disuasiva. Me imagino que para clausurar el establecimiento debe haber cometido algo muy... Suele ser la infracción más grave, ¿no? Suele tratarse, eso se da cuando son infracciones graves, ¿no? No tampoco se puede confundir el tema de sanciones administrativas y otras categorías que existen, ¿no? Esto es importante, ¿no? Las municipalidades cometen este tipo de errores, ¿no? Dicen, sanción con multa y cierre del establecimiento. Un momento, el cierre es una medida provisional, es una medida complementaria, ¿qué es? O sea, hay que distinguir entre las tres. Dice, medidas provisionales, garantizar la eficacia de la decisión final sancionatoria. Es una medida cautelar, no es más que una medida cautelar. Tienen naturaleza preventiva, aseguran la eficacia de la resolución final debiendo ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar. Ejemplo, ordenar la matrícula de un estudiante, comiso o destrucción de bienes. Eso es una medida provisional. Medidas complementarias. La finalidad, corrección o restitución de la situación alterada de la infracción. La medida complementaria no es una indemnización, ¿eh? Tampoco es una medida provisional, es simplemente lo que le llaman en Indecopi la medida correctiva. Volver al estado anterior al momento de la comisión de la infracción. Son complementarias o accesorias a la sanción, no pueden ser las mismas. Yo no puedo decir, voy a sancionarte con el cierre de tu local y a la vez te voy a multar nuevamente. No se puede confundir estos términos. Ya. Medidas de ejecución, que son otras, no son medidas provisionales, que estas se parecen mucho a los recursos de apelación, a las medidas cautelares. Tampoco son medidas complementarias, porque las medidas complementarias se dan hasta para regalos, se dan, ¿no? O sea, para complementar lo que se busca con la medida complementaria es buscar la corrección de la conducta nada más, ¿no? De manera que a veces la comisión te la ordena sin que le haya solicitado, porque tienden a corregir la conducta al estado anterior. En cambio, las medidas de ejecución no son eso. Su naturaleza son compulsorias, siempre para lograr el cumplimiento de algo, ¿no? Hay medios de ejecución forzosa y entre ellos son la ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. ¿Qué es la compulsión sobre las personas? Bueno, la multa coercitiva, por ejemplo. Lo que busca esta multa coercitiva no es una sanción, sino busca presionarte para que pagues, ¿no? Te cortan la luz porque no pagaste, te están presionando, ¿no? No sé, medio de ejecución forzosa. No sé, me expulsan de determinada vía pública, tiene que retirarse, ¿no? Entonces, es una medida de ejecución compulsoria. Concretamente, ¿qué cosa es? O sea, me ponen una sanción, no pagué, y me ponen una multa por no pagar la multa. Así es. No, una multa por no cumplir la medida complementaria. ¿Ya? Porque cuando el Indecopi, en este caso, impone una sanción, por lo general no deja las cosas ahí, porque no tendría efecto, ¿no? ¿Qué hace? Dice, bueno, acá el televisor se malogró, te sanciono 3 UITs, por ejemplo. Pero además, esto no le va a servir al pobre usuario.
porque esta es una multa que va para el fisco. Ordeno que ¿No? le des otro televisor. ¿Qué le das ordenar dentro del plazo otro televisor, ¿no? Otro televisor. Ya está. Entonces, esta es una medida destinada a corregir, restituir la situación alterada por la infracción. Es una medida correctiva. Y no puede confundirse con lo que es sanción. Claro, pero, La sanción es el castigo por haber infringido algo. pero la ejecución va para ser efectiva, la sanción y la complementaria o solamente la complementaria. No, la complementaria es parte del Claro, la procedimiento. complementaria es parte, digamos, del paquete de la sanción. Así es. por decirlo. La medida de ejecución, la compulsoria o la multa coercitiva, tiene una naturaleza distinta a la sanción de multa. Es una multa que es un dinero de coerción, le dicen Bueno, en otros lo que países. Lo que quiero saber es si es la multa por no pagar la multa. No. O si es la multa No. por no cumplir, por ejemplo, con dar el televisor al No, usuario. es la multa por no cumplir al usuario. Ya. Así es. Si no pagas multa, el Indecopi lo que va a hacer es enviar el caso al ejecutor coactivo para que ejerza, Que trabe embargo. claro, medidas de ejecución forzosa, claro. Claro. Vea la forma de trabar y asegurarse el cumplimiento de la obligación, ¿no? Es importante decir que aun cuando existe un procedimiento administrativo, actualmente la subsanación voluntaria de la consulta de la conducta por parte del sancionado es considerado o debe ser considerado como un atenuante, ¿ya? El error inducido por la administración por un acto o disposición que amerita una confusa legal, ¿no? Son atenuantes que hacen que la multa que estaba en 5 ITs vaya bajando. Son atenuantes. Esto está tasado en la norma, ¿ya? No es que aquí, o sea, ya la norma, al menos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ha establecido qué son actividades que, no sé, pues, más baratas, ¿no? O sea, ya. Perdón, dije más baratas, sino cuáles son las subsanaciones, o sea, cuáles son las causales para reducir la multa. Eso me quise referir. Estoy empezando a venir el sueño ya. Prohibición, y esto también es algo que ya es conocido en todo lo que es la vía administrativa, prohibición de reformar en peor, ¿no? Está prohibido que ya sea la sala o ya sea la comisión, cuando actúan como segundas instancias, resuelvan en peor. Ejemplo, tuve un caso, me sancionaron porque infringí las normas de protección al consumidor, me pusieron 5 ITs, yo apelo porque me parece injusto, y la sala lo que me dice es, un momento, lo que han hecho está bien, te merecías las 5 ITs, es más, te mereces 6. Y me ponen 6 en segunda instancia. Eso es afectar contra esta prohibición, ¿ya? O sea, tú no puedes agravar. O sea, no puedes agravar en peor, ¿no? En la apelación no puedes resultar peor, o sea, no puedes ir a perder, o sea, más de lo que ya puedes haber perdido, ¿no? Y aquí hay algunas cosas importantes para el momento ya de la imposición de la sanción, ¿no? O sea, ya cuando, aparte de los atenuantes, es importante tener en cuenta estos criterios, ¿no? Para imponer una sanción. Estamos hablando de procedimientos administrativos sancionadores, ¿ah? Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos como por ejemplo la gravedad del daño, el perjuicio económico causado, la repetición o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión o de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de la intencionalidad de la infracción. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque esto está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, no es algo necesariamente, algo propiamente de las normas de protección al consumidor. Eso es un marco general. Y el Indecopi respeta estas normas, ¿no? O sea, se debe respetar esto. Bueno, esto creo que ya habíamos comentado la vez pasada, pero lo traje nuevamente a colación para poder comentarlo. Y más que todo para comentarlo como un ejemplo. Actualmente, últimamente, lo que se está dando bastante, y con esto ya
vamos acabando porque quería este tema de los servicios de la garantía, ¿no? La garantía expresa, habíamos dicho que es aquella que está ofrecida ya expresamente por el proveedor al momento de venderte algo. Le dice, oye, esta garantía, este televisor tiene 1 año de garantía. Ya está, garantía expresa. Ya me lo dijo. Pero a veces uno compra una segunda garantía, te ofrecen, ¿no? Extendida. Ya. Garantía extendida. Cuidado con esa garantía extendida, porque la garantía extendida tiene ciertas particularidades. En principio no la ofrece, no necesariamente es ofrecida o es brindada por el establecimiento comercial, ¿no? Vamos a poner establecimiento comercial TT, por ejemplo. Entonces, él te va a cubrir el plazo de la garantía desde la compra del producto hasta que acaba el año, ¿no? Hasta el año. Y cuando has comprado una garantía extendida, esta funciona desde que acabó la anterior hasta los años que te digan, 3 años, 2 años. Cuidado, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se confunde. Y acá a veces hay otro proveedor. Acá normalmente es la tienda o en todo caso la marca. Aquí ya es una aseguradora muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con los servicios de reparación, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que responder en este caso si se presenta algún defecto? El que vendió y el fabricante, si es que quieres. ¿A quién tendría que denunciarse aquí? Muy bien, puede ser él o puede ser una aseguradora, que por lo general es una aseguradora, ¿ya? Entonces es importante para poder incoar denuncias al respecto. De más está decir que en los servicios de reparación, pues, el proveedor está obligado a dejar constancia de cómo recibe el producto, ¿no? De cómo lo recibe para que después no haya sorpresas. Oye, yo lo ingresé porque tenía un defecto en el auricular y ahora me lo devuelves con un hueco acá. Entonces, creo que la vez pasada hablábamos del tema, ¿no? Cómo dejar constancia. Entonces, si el proveedor no dejó constancia, la administración va a presumir que estas fallas fueron durante cuando tuvo el producto en sus manos, ¿no? Debe presumir eso. Estaba arreglado. Así es. Bueno, el servicio de reclamos ya habíamos comentado, está en el artículo 24.1, son 30 días para resolver el reclamo, son prorrogables también, ¿no? Siempre y cuando se informe previamente la situación esta de que se va a prorrogar, ¿no? Ojo, no importa si el reclamo fue presentado a través de una carta hecha a mano o si fue a través de una carta enviada vía conducto notarial o si el reclamo fue presentado o sentado en el libro de reclamaciones. En todos los casos, el proveedor tiene un plazo de 30 días hábiles. Pero este plazo podría ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo esencial. O sea, iba a acabar, por si acaso, te voy avisando que acá no voy a poder responder tu reclamo en 30 días. Te lo voy a responder de aquí después, ¿no? Lo que también se busca es que todos los proveedores tengan una línea de atención, ya sea telefónica o virtual. Es más, en el tema de SBS, temas de bancos, hay una normativa bastante avanzada, les decía, ¿no?, sobre el tema. Ellos ya incluso han llegado al tema de que tiene que haber obligatoriamente una oficina de atención al usuario en todos los bancos. Pero no hay. Debería haber. Y Pero debería haber un libro de reclamaciones también. Es Es telefónico. Es telefónico, Es pero que no ese- te atienden. Es que ese está bien, telefónico también. Ah, claro, si no te atienden, no, pues claro, deberían atender, ya ese es otro tema. Claro. Nunca te atendieron. Grábelo en De 2 video. horas. Grábelo en video para que se demuestre. Mentira. En fin. Bueno, eso es, no sé si hay alguna pregunta respecto a estos temas que hemos estado viendo hoy día. La siguiente clase ya vamos a profundizar sobre el tema nos toca ver el tema de arbitraje, el tema de asociaciones de consumidores también, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, damos por culminada la sesión de hoy día. Les agradezco su participación.
la siguiente